Queremos encontrar los números críticos, los intervalos para los cuales la función aumenta o disminuye, y la ubicación de cualquier extremo relativo o local. Observe cómo aquí se nos da una función polinómica de grado 5. Para encontrar los números críticos, queremos determinar dónde la primera derivada es igual a 0 o indefinida. Vamos a buscar el primer número de x, que es igual a la derivada de x a la quinta, que sería 5x a la cuarta, más la derivada de 5x a la cuarta, que sería 20x a la tercera, menos la derivada de 5x a la tercera, que sería 15x al cuadrado, y la derivada de 4 sería 0. Observe cómo nuestra función derivada es otra función polinómica, así que nunca está indefinido, por lo que los números críticos ocurrirán o esta primera derivada es igual a 0. Primero factoricemos el máximo factor común, que sería 5x al cuadrado. Nos quedamos con x al cuadrado más 4x, menos 3. Desafortunadamente, esta cuadrática aquí no tiene en cuenta, y por lo tanto los números críticos ocurren cuando 5x al cuadrado es igual a 0 o cuando x al cuadrado más 4x menos 3 es igual a 0. Aquí, si resolvemos para x, obtendremos x igual a 0, pero para resolver esta ecuación cuadrática, tendremos que usar la fórmula cuadrática, donde a es igual a 1, b es igual a 4 y c es igual a 3 negativos. Nuestra solución será x igual, y luego tendríamos b negativo, que sería negativo 4, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado es 4 al cuadrado. Y luego menos 4ac, que sería menos 4 veces 1, 3 veces negativo, todo 2 veces a, o 2 veces 1. Simplificando, tenemos x igual a 4 negativos, más o menos la raíz cuadrada de, el discriminante será 16 más 12. Eso es 28, todo sobre 2. Continuemos simplificando en la próxima diapositiva. La raíz cuadrada de 28 sí se simplifica. 28 es igual a 4 por 7. La raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces esto se simplifica a 2 raíz cuadrada de 7. Entonces tenemos 4 negativos, más o menos 2 raíz cuadrada de 7, todo sobre 2. Tenga cuidado de simplificar aquí. No podemos simplemente simplificar los 4 y los 2. Escribamos esto como dos fracciones separadas. Tendríamos x igual a negativo 4 dividido por 2, más o menos 2 raíz cuadrada de 7, dividir eso por 2, lo que nos da 2 negativos, más o menos la raíz cuadrada de 7. Entonces, el total de 3 números críticos en orden de menor a mayor, tendríamos x es igual a 2 negativos menos la raíz cuadrada de 7, y luego tendríamos x es igual a 0, y luego tendríamos x es igual a 2 negativos más la raíz cuadrada de 7. Sin embargo, también obtengamos nuestra aproximación decimal para este número crítico y este número crítico. Negativo 2 menos la raíz cuadrada de 7 es aproximadamente negativo 4.6458. Y negativo 2 más la raíz cuadrada de 7 es aproximadamente 0.6458. Ahora, dividiremos el dominio de la función dada en 4 intervalos separados usando los 3 números críticos, y luego probaremos esto en la primera derivada en cada intervalo. Si la primera derivada es positiva, la función aumenta en ese intervalo. Si la primera derivada es negativa, la función está disminuyendo durante ese intervalo. Nuevamente, porque tenemos 3 números críticos, y el dominio son todos números reales, consideraremos 4 intervalos separados que ya he configurado aquí en una tabla. El primer intervalo es desde infinito negativo hasta aproximadamente 4.6458 negativo. También incluí el valor exacto aquí. El siguiente intervalo es de menos 4.6458 a 0. Entonces tenemos de 0 a 0.6458. Y, finalmente, de 0.6458 al infinito. Y ahora seleccionaremos un valor de prueba en cada intervalo, y es por eso que a menudo es útil usar aproximaciones decimales. Para este primer intervalo, usemos 5 negativos. Observe que 5 negativos están en el intervalo. Para el siguiente intervalo, usemos 1 negativo. Para el siguiente intervalo, usemos 0.512. Para este intervalo, usemos 1. Ahora, vamos a evaluar la primera derivada en estos valores de x, y haremos esto usando la calculadora gráfica. Entonces, si presionamos y es igual, ya ha ingresado la función de diseño en I1 y la función derivada en I2. Ahora, vamos a usar la función de tabla para evaluar la primera derivada en estos valores de prueba. Sin embargo, antes de hacer esto, verifiquemos el conjunto de la tabla. Presionemos segundo, ventana, y asegúrese de que preguntar esté resaltado.
Si no es así, solo presione la flecha hacia abajo, resalte preguntar y presione entrar. Ahora, iremos a la tabla de valores presionando segundo, gráfico, y vamos a ingrese rápidamente nuestros valores de prueba. Volveremos a la parte superior, aquí, e ingresaremos 5 negativos, ingrese, 1 negativo, ingrese, 0.512, ingrese, y, finalmente, 1, entra. Recuerde, nos preocupa el signo de la primera derivada, que ingresamos en I2, por lo que es importante asegurarse de saber dónde se encuentra nuestra función de derivada. Observe que en 5 negativos es positivo, en 1 negativo y 0.5 es negativo, y en 1 es positivo. Entonces, el signo de la primera derivada es positivo aquí, negativo aquí, y positivo aquí. Lo que significa que la función aumenta en este intervalo, disminuyendo durante este intervalo, disminuyendo durante este intervalo y aumentando durante este intervalo. Observe cómo, en estos dos intervalos, la función está disminuyendo y la función se define en 0, y por lo tanto podemos decir que la función está disminuyendo desde 4.6458 negativa hasta 0.6458. Vamos a grabar esto. La función aumenta de infinito negativo a, dependiendo de las direcciones que hayamos ingresado, el valor exacto de 2 negativos menos la raíz cuadrada de 7 o el valor decimal aproximado dado aquí, sigamos adelante y usemos el valor exacto de 2 negativos menos la raíz cuadrada de 7. También está aumentando de 2 negativos más la raíz cuadrada de 7 al infinito. Podemos decir que está disminuyendo de 2 negativos menos la raíz cuadrada de 7. Todo el camino a 2 negativos más la raíz cuadrada de 7. Ahora, para la última parte, se nos pide determinar si tenemos un máximo o mínimo local o relativo en los 3 números críticos. Nuestro sistema de tareas quiere que ingresemos aproximaciones decimales para los números críticos en orden de menor a mayor, por lo que el número crítico más pequeño fue negativo 4.6458. Luego 0, y luego 0.6458. Observe cómo, debido a que la función aumenta durante este intervalo y luego disminuye durante este intervalo, en el número crítico negativo 4.6458. Tendríamos un punto alto, o un máximo local o relativo. Entonces, en x es igual a 4.6458 negativo, hay un máximo local o relativo. Si quisiéramos encontrar este valor máximo local, observe cómo tendríamos que evaluar la función original con esta aproximación decimal o el valor exacto de 2 negativos menos la raíz cuadrada de 7. Pero no nos pide que hagamos esto aquí. Observe que el siguiente intervalo está disminuyendo nuevamente, y luego aquí está aumentando. En el número crítico x es igual a 0. No cambia de aumentar a disminuir, o de disminuir a aumentar, y por lo tanto no hay local o relativo max o min. Max or min. Tenga en cuenta que 0.6458, la función cambia de decreciente a creciente, lo que significa que tendríamos un punto bajo o un mínimo local o relativo. Entonces en 0.6458 hay un mínimo local o relativo. Avancemos y verifiquemos esto gráficamente. Observe cómo la función aumenta en este intervalo desde infinito negativo a 4.6458 negativo. Y luego está disminuyendo de 4.6458 negativo, aquí, hasta aproximadamente 0.6458. Que debería estar en algún lugar aquí, y finalmente la función comienza a aumentar de 0.6458 a infinito. Entonces tenemos un máximo relativo o local aquí en 4.6458 negativo. Y tenemos un mínimo relativo aquí, o mínimo local en 0.6458. Entonces nuestro gráfico sí verifica nuestro trabajo. Espero que hayas encontrado esto útil.